Estamos de regreso en 2025 y vamos a conversar en esa parte del programa con el señor Carsten Kunkel, presidente de la Asociación Automotriz de Perú. Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ustedes el día de ayer como gremios empresariales ofrecieron una conferencia de prensa que seguimos y fueron críticos con el gobierno en decirles tienen que tener prioridades, tienen que tener las cosas más claras y se mostraron además bastante sorprendidos con este cambio, entre comillas, del gabinete que, digamos, no ha mostrado mayores novedades, ¿no? Sí, efectivamente, el sector económico necesita predictibilidad y obviamente nos sorprendió, en primer lugar, el cambio de ministros y después la improvisación de la renuncia del premier que se supone que deberían haber previsto, ¿no? Antes de un cambio de ministros que después tengan que volver a renunciar todos, o sea, eso causa cierta preocupación de la improvisación que hay en el gobierno. Se alarga la crisis, además, innecesariamente, ¿no? Se alarga la crisis y todo signo de desconfianza le pone freno de mano a la economía y las grandes empresas y medianas empresas pueden vivir con ciertas demoras en los avances económicos, pero los emprendedores y las microempresas no. O sea, todo eso afecta en primer lugar a los más vulnerables y eso es lo que nos preocupa en vísperas de las próximas elecciones. Sin también. duda. ¿Parte de esa improvisación tiene que ver con la salida del ministro de Economía, el señor Salardi? Totalmente. O sea, desde hace muchos años, por primera vez tenemos un ministro que cuando nos reunimos la primera vez nos dijo, le pedimos que nos podamos reunir una vez al mes y nos dijo, no, hagámoslo cada 15 días hasta que las cosas funcionen como deben funcionar. Y realmente lo hemos visto muy ejecutivo en destrabar muchos proyectos que por la burocracia no avanzaban y ahora no sabemos qué va a pasar con Raúl Pérez Reyes, que lo considero un buen economista, pero espero que se tenga la misma vocación de diálogo y de destrabar todos los proyectos que están en cartera. Claro. ¿No? Es el claro ejemplo de cuando las cosas comienzan a funcionar medianamente bien, automáticamente se cortan, ¿no? Exacto. Y eso crea desconfianza y obviamente un estancamiento económico que estábamos en vísperas de salir de todo el problema que teníamos y ahora sentimos que hay que recobrar la confianza y eso demora, obviamente. Eso demora, efectivamente, sí. ¿No? Con ese gabinete que, como decíamos al inicio, no ha demostrado grandes cambios, la desconfianza, la poca popularidad se sigue manteniendo. Pero lo que ha dicho el día de hoy el señor Arana, el nuevo titular de PCM, es el diálogo va a ser la característica de mi gestión. Vamos a dialogar con fuerzas políticas, vamos a dialogar con gremios empresariales, con la sociedad civil. Claro, queremos conseguir el voto de confianza y pasa por lograr ese consenso. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es vital, ¿no? Y es muy importante tener ese diálogo y el consenso. Espero que no dialogue con el sector ilegal, obviamente, ¿no? Pero es importante el diálogo. De verdad, en su época de ministro de Justicia no lo he visto muy mediático, así que todavía no conozco su vocación al diálogo y al consenso. La conoceremos todos. Esperemos que lo sea. Y ojalá que tenga esa vocación. Sí, sí, porque es importante, ¿no? Sobre todo con una presidenta que no habla, es importante que sea su jefe de gabinete el que ofrezca entrevistas, el que dialogue también con las fuerzas políticas, con los gremios empresariales, en aras de poder sacar adelante el país. ¿Qué debería priorizar el señor Arana? ¿Seguridad? ¿Economía? ¿Ambos? En realidad ambos van de la mano, porque si la economía mejora, obviamente eso tiene un impacto directo también a más largo plazo en la seguridad ciudadana, porque la falta de puestos de trabajo, la falta de un futuro prometedor incide en un incremento en la inseguridad ciudadana. Y si vamos a 10 años para atrás, ya la población reclamaba en primer lugar siempre el tema de la seguridad ciudadana, pero en los últimos 10 años hemos empeorado drásticamente. Entonces es tiempo de hacer algo
porque si no eso se desborda y se nos va de la mano, ¿no? Claro. O sea, eso es... Hace 10 años la grave preocupación era, ten cuidado que te pueden arranchar el celular. Exacto. Hoy la preocupación es, si abro un negocio, ¿me extorsionarán? ¿Será Exacto. una o dos organizaciones las que vengan por mí? La preocupación es mucho más seria y estos criminales además son más violentos. Entonces esto desincentiva a la economía, ¿no? Desincentiva a la pequeña, a la microempresa. Efectivamente, en primer lugar, afecta a los más vulnerables y esto podría tener un impacto en las próximas elecciones, ¿no? O sea, esa desesperación, ese no tener futuro podría llevar a votaciones por ideas muy radicales y cambios de constitución y todo, y no va por ese camino. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuevamente la economía y entender que ese tema de la extorsión se dio en los últimos 3, 4 años, no es un tema que viene de muchos años atrás, de acuerdo, ¿no? Entonces, es claramente una responsabilidad del gobierno que tenemos. El señor Arana ha dicho también que se tiene que hacer cambios y mejoras al trabajo que venía realizando el señor Adriancén, los va a hacer. ¿Qué debería priorizar? Espérenme unos minutos, hacemos una pausa y regresamos de inmediato en 2025. Muy bien, estamos de regreso. Les decía que el día de ayer el señor Eduardo Arana sostuvo una reunión, un encuentro con gobernadores regionales y al término le decía que va a realizar cambios en la política de gobierno, que esos cambios podrían incluir hacer algunas mejoras, dijo, al gran trabajo que venía realizando su antecesor, el señor Eduardo Adriancén, y pues dijo que no tendría ningún inconveniente en cambiar el rumbo que corresponde. ¿Qué cambios debería adoptar? ¿Qué considera usted que podría mejorar lo que venía haciendo el señor Adriancén? Bueno, en primer lugar, dejar trabajar a sus ministros, en especial al ministro de Economía y Finanzas, para destrabar todos los miles de proyectos que hay. Nos preocupa enormemente la cartera del Ministerio de Transporte, que tiene proyectos de miles y millones de dólares en carreteras, en obras viales, metropolitanos, etcétera, que son muy importantes para el país, pero tenemos ese sinsabor, aun cuando Alianza por el Progreso lo haya negado, que hubo un negociado, ¿no? O sea, la cartera del Ministerio de Transporte es una de las más lucrativas, sí, y que caiga en manos aparentemente de un partido que aspira a las elecciones del 2026 es algo que nos tiene preocupado, ¿no? Entonces hay que ver cómo se maneja eso y ojalá, obviamente, que se den todos esos proyectos que ya estén encaminados, pero muchas veces los proyectos se quedan en proyecto y nunca se culmina la obra. Ese es un gran déficit que tenemos en el Perú. De acuerdo, y proyectos importantísimos, ¿no? Las vías ahora que vamos a tener un nuevo aeropuerto no se han hecho, el metro, la estación, o sea, hay tantas obras importantes, los mismos accesos al megapuerto de Chancay, solo por mencionar algunas importantes, que no se han terminado de gestionar, que han estado además en manos del ahora ministro de Economía. Y claro, que caigan en manos de un aliado, partido aliado del gobierno, una cartera que además maneja la mayor cantidad de presupuesto, es como para mirarlo finamente, ¿no? Para estar ahí muy atentos. Efectivamente, y nos preocupa que no sé las competencias, no lo conozco al nuevo ministro de Transporte, pero obviamente es una competencia muy técnica que uno tiene que tener en el Ministerio de Transporte y los abogados tienden a interpretar leyes, ¿no? Sí. Entonces difícilmente van a poder irse al lado tecnológico, ¿no? Como de un ingeniero que se orienta más a la tecnología, claro, que es lo que en realidad tiene que ver el Ministerio de Transporte, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo preocupante es que con cada cambio de ministros también cambian el personal de carrera que sabe, que conoce, y eso podría estancar o trancar muchos proyectos que tenemos en camino, ¿no? Es cierto, es cierto. El señor Edwin Dertiano, presidente de Transitemos, que usted bien conoce, sí, en alguna oportunidad nos dijo acá, el MTC está lleno de abogados, ¿no? Y solo ven leyes, 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 pero hacen falta técnicos y personas que conozcan cómo mejorar el tema de la transitabilidad y megaobras, que es lo que necesita hoy el país, ¿no?
Es totalmente cierto. Si hacemos una evaluación de cuántos ingenieros hay en el Ministerio de Transporte, creo que no llegamos ni al 1%, ¿no? Entonces, imagínese, estamos en una situación que si un ingeniero dice algo, hay 10 abogados que dicen así no se puede, y le van a decir de qué color tiene que ser el clavo que el ingeniero definió, claro, ¿no? lo Entonces, absurdo, llegamos lo a absurdo. tanto absurdo, ¿no? ¿Qué piensa de lo que ha dicho la presidenta Boluarte, que ha un poco intentado desviar el foco de la manifestación de ayer y dijo, yo no vi nada, o sea, el país ha seguido trabajando, yo la verdad es que ni he sentido el paro? Sí, bueno, es lamentable porque si bien no hemos sentido el paro, porque hay la necesidad de trabajar y algunos sectores han salido a trabajar, pero entendemos del sector formal y del empresariado, comprendemos totalmente la inseguridad que afecta al transporte, existe, ¿no? El problema existe y no se puede negar, ¿no? Entonces, mal hace negarlo, ¿no? O sea, más bien debería mostrar esa solidaridad de que hay que hacer algo y hay que seguir adelante, porque todas las medidas que se tomaron hasta ahora no sirvieron para nada. Bueno, esperemos que el gabinete Arana sea un gabinete dialogante, de consenso, como ha prometido, que es lo que deseamos por el bien del país, ¿no? Todavía nos falta un periodo importante para cambiar de gobierno y esa transición sana y saludable, transparente también es la que necesita el país. Sí, dudo que la agonía que vivimos vaya a tener un gran cambio, pero lo importante es que no empeore y que lleguemos al 2026 fortalecidos a una elección que también va a ser muy complicada y compleja con la cantidad de candidatos que tenemos. Entonces es responsabilidad de la prensa, obviamente, y de todo el sector empresarial, de los emprendedores, a educar a la población a elegir bien. De acuerdo, y hacernos responsables como ciudadanos cada uno de nuestro voto, ¿no? Porque si no, estas son las consecuencias. Así es. Así es. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Carsten Kunkel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Muchas gracias. Hemos llegado al final de 2025. Gracias por habernos acompañado esta noche. Quédense en la programación.